Hoy damos comienzo al segundo día de las jornadas del simposio, que, como pueden ver en el programa, se va a ocupar principalmente de dos sesiones. La primera, que está presidida por la profesora Francesca Torello, de la Carnegie Mellon University, se va a centrar en el rol que las maquetas y las réplicas de arquitectura jugaron en las exposiciones internacionales. Y para ello, como verán, contaremos con 4 ponencias. Para luego, después del coffee break, que tendremos justo a media mañana, acabar con una sesión de suma importancia para contextualizar en el tiempo precisamente esta obra que todos ustedes están viendo en imagen, que es la que corresponde a la versión de la segunda versión o la tercera versión del proyecto de Juan de Villanueva para el museo que nos acoge, y precisamente esa sesión llevará por título Maquetas en el tiempo. De nuevo, reiterar a todos aquellos que se incorporen hoy por primera vez nuestro agradecimiento al Museo Nacional del Prado y al Centro de Estudios por su cálida acogida, y sin más dilación tiene el turno de palabra la profesora Francesca Torello. Gracias. Muchas gracias, Carolina, por la introducción y por invitarme. Estoy muy contenta de estar aquí con vosotros, y I was very happy to be present with the project and be involved also last year and today again. Before I introduce the papers of this session, Carolina has asked me to very briefly mention my own case study. Since we're going to talk about international networks, this is located in Pittsburgh, Pennsylvania. Is the Hall of Architecture of the Carnegie Museum of Art, back then called the Carnegie Institute, and it was opened to the public in 1907. The particular angle that I adopted to study this collection, and I will mention this only very briefly, and we can talk more about it later, is how it focuses, how its role is really as a substitute or a surrogate of travel. We could say a small grand tour in a room, something that was celebrated. And here you see another one of these really monumental pieces, celebrated in the building itself, that had an armillary sphere right on top of a room that was deliberately designed to host this collection. And then clearly was a topic that other buildings responded to right next door. This is in our own campus on Carnegie Mellon University campus, that is the next block basically from the museum, and is a response, in my opinion, is another building that chooses to be a version of travel, a surrogate version, via images this time, but offers in the same way a pedagogy of architecture. This is a building for the fine arts, and especially for the School of Architecture, and was designed to provide travel by other means. And funnily, has some pieces that are the same ones that are at the museum in a painted version instead of a three-dimensional version. So I thought this could be a very good place to start to mention and bring up very clearly some of the key topics for this session. One is the role of the public. Who was the intended public back then? Who is the intended public now? How has that changed? And what do we expect from the public? And what do these pieces require from the public? The second is, on one side, the effort to be encyclopedic. In the archive of the collection I showed you, there's a lot of lists trying to completely cover everything connected with the history of architecture. But the reality is that there's a lot of gaps and omissions. And one of the things that I looked for and I could not find were Spanish heritage pieces that are clearly not there. We've been discussing why there's probably higher reasons. This was put together just after the big war of the United States with Spain for the colonies and
Probably that's part of the story. Another part of the story is who were the people working in the museum, which were of very different backgrounds, trained in Germany, trained in England, and did not have direct knowledge of Spanish things. And then the third topic is really the networks and all the politics and the international networks around these objects that go from the production, the trade, the advertisement, the catalogs, to things that we don't think about usually, from transportation to insurances, for example, for the pieces. And Marie-Landine has talked about how all of this was organized, and she also looked at the same collection from a very different point of view. So in her book, there's a lot more about all of this discussion, but including then aspects that, from my perspective, are almost diplomacy. And this is where I end my little introduction, talking about the fact that Carnegie, Andrew Carnegie, paid for that collection that I just showed you, imported masterpieces of architecture in the form of plaster casts, but then sent to Europe plaster casts of dinosaur bones. He had paid for the research and the expeditions that had uncovered these dinosaur bones. They felt like a gift from the United States to Europe. So there was this exchange that was at the level of big diplomacy, right? So I think is an interesting part of the story to include some thinking about this kind of networks. And I found very useful this little quote that is pretty old, comes from a classicist who was studying plaster cast of sculpture, especially in Oxford, and talks about the fact that museum choices are sometimes complex and involve many layers, many networks that are all intersecting. And now I'm going to introduce the papers of the session. The first one is José Miguel Sambuzzetti, who is a doctoral student at the University of Venice right now, UAV Venezia. He's a graduate of the Master of Architecture of the University of Sevilla and fellow of Dumbarton Oaks, Harvard University, and a specialist in restoration and conservation. I think I'm gonna stop there. If I'm missing any important information, you can add it, and we can introduce you now. The title of his talk is La colección de maquetas y réplicas de la Alhambra de Granada. Thank you. Buenos días, muchas gracias por la presentación, Francesca. Y antes de comenzar, querría agradecer al Museo del Prado por la organización de este simposio y, por supuesto, a Carolina García Esteves por hacerme partícipe de este grupo de investigación y confiar en los jóvenes investigadores. En la interesantísima jornada de ayer, solo por mencionar un par de cosas y recapitular respecto a ayer e introducir, digamos, la jornada de hoy, pudimos comentar diferentes facetas aplicadas a las maquetas. Por ejemplo, vimos la maqueta como un objeto para la divulgación y el estudio de la arquitectura, o también como una obra de arte y objeto de colección. Hoy, en mi presentación, vamos a explorar la otra posibilidad. La maqueta no como un objeto producto de la arquitectura, sino como un objeto capaz de generar arquitectura. La Alhambra es un objeto de estudio infinito, podríamos decir. Es el monumento español del que más maquetas y réplicas a escala se hacen en el siglo XIX. Maquetas que son de una gran diversidad en cuanto a escala, técnicas y materiales, aunque sí es cierto
que existe un rasgo común a la mayoría de ellas, y es la autoría de Rafael Contreras. Desde la segunda mitad del 1800, Contreras participa en varias exposiciones internacionales, realiza series de maquetas para instituciones en todo el mundo y las vende como recuerdo de la Alhambra en su taller a todos los personajes que por allí pasan. Esto lo convierte en una figura clave para entender los procesos de orientalización y difusión de la Alhambra por todo el mundo. Podemos encontrar maquetas y réplicas de la Alhambra desde en el propio Museo de la Alhambra hasta la Academia de Bellas Artes de San Petersburgo, pasando por el Victorian Albert Museum, solo por mencionar algunos. Para la fotografía de la portada he seleccionado una maqueta muy representativa, el templete oriental del Patio de los Leones, con la cupulilla realizada por Contreras en el año 1859. Esta maqueta ejemplifica perfectamente la relación entre las maquetas y las restauraciones que yo quiero poner hoy de manifiesto. En el siglo XIX, la Alhambra, como ya he comentado, ha sido estudiado con profundidad anteriormente, y en el campo que nos ocupa hay dos trabajos que son fundamentales, la tesis de Asunción González y la de Francisco Serrano, que analizan y documentan las maquetas y réplicas de la Alhambra. También es de obligada mención los trabajos de las profesoras Tonia Raquejo y Marian Rosser Owen. Las maquetas y réplicas de la Alhambra han sido generalmente entendidas como una consecuencia de la arquitectura, ya sea como souvenir u objeto de colección y estudio. Sin embargo, la yuxtaposición de las maquetas y las restauraciones que se llevan a cabo por el mismo personaje no se han puesto en relación en profundidad. Comenzaremos por el análisis del contexto que dio pie a este interés por replicar la Alhambra y la irrupción de Rafael Contreras como su máximo exponente. A finales del 1800, España es redescubierta por franceses e ingleses a raíz de la Guerra de Independencia. Hasta ese momento, la península ibérica se había mantenido ajena a la Academia Internacional, que no lo había incorporado en los itinerarios del Gran Tour. El sur de la península, marcado por su pasado árabe, constituye un mundo nuevo para una generación que, cansada de la industrialización y la homogeneidad que conlleva la industrialización europea, gira su mirada hacia Oriente buscando un lugar intacto y sugerente. La Alhambra resulta el enclave perfecto para conocer este exótico Oriente sin salir de la seguridad del continente. En Francia, la reconsideración del arte español lleva al rey Luis Felipe de Orleans a organizar una misión para recopilar piezas de arte español y así completar la Galería Española del Louvre. En 1837 llegan a la Alhambra dos emisarios del gobierno francés con la intención de generar copias mediante la novedosa técnica del vaciado. Desde aquel momento, esta técnica se queda allí y se comienzan a implementar este método tanto en las restauraciones del monumento como para generar réplicas. Poco tiempo después irrumpe definitivamente la familia Contreras, de las que nos ocuparemos del famoso personaje y a veces controvertido Rafael Contreras. Rafael se consolida en sus diferentes facetas en lo que yo he clasificado en tres etapas y que lo consolidan tanto en diferentes aspectos de su vida personal como en su vida profesional. La primera etapa, en la que se consolida como arquitecto adornista, viene marcado precisamente por una maqueta, la maqueta de la Sala de Dos Hermanas, que se encuentra en el Museo Arqueológico Nacional. La maqueta, que tarda 4 años en terminar, es su primer proyecto, tras lo cual varias personalidades que habían podido admirar el trabajo, entre ellas su padre, animan a la reina Isabel II a que la contemple. Rafael visita la corte en 1847 e Isabel, la reina, queda completamente fascinada, lo que motiva un cambio de posición respecto a la conservación de la Alhambra. Un cambio que es importantísimo, porque previamente a la visita de Contreras, la reina la política muestra un enfoque extraordinariamente práctico. La observación de la maqueta ayuda a la reina a comprender la Alhambra como el edificio cumbre de un pasado diferenciador con el resto de Europa, y emplaza a Contreras a restaurar los adornos y sacar modelos, lo que marcaría el devenir de las intervenciones estilísticas que llevaría a cabo Contreras. Desde este primer momento se certifica un vínculo indisoluble entre la faceta restauradora de Contreras y su labor como maquetista. La maqueta surtió el efecto deseado por Contreras, que pese a no tener el título de arquitecto recibe un cargo especializado en la Alhambra.
Este modelo destaca por la calidad de sus detalles, pero sobre todo por el uso del color, como consecuencia de las tendencias del momento donde la ensoñación neoclásica por una arquitectura blanca se disipa en favor del color. Sobre esto podríamos extendernos muchísimo más, pero no tenemos mucho tiempo. He tenido que recortar bastante la presentación, así que vamos a ir más directos. Tras este encuentro se mantendrá 2 años en la Corte debido al encargo del proyecto del gabinete de Aranjuez, que se materializa como la concreción de la fantasía cromática ensayada anteriormente en la maqueta. Muestro en pantalla una selección de maquetas que también realizan esta etapa y que son de grandísimo interés, pues vemos cómo trabaja repetidamente sobre soluciones de composiciones de elementos básicos. Esto es solo una pequeña selección, como ya digo, hay maquetas de Rafael por toda Europa, incluso el mundo, y podemos encontrar ejemplos de esta primera etapa en casi todas las colecciones. He traído solo algunas. Estos modelos pertenecen a una serie de maquetas que no se centran en espacios concretos de la Alhambra. De todas ellas me gustaría destacar estos 2 modelos que desarrollaremos posteriormente. Al igual que en la maqueta de la Sala de 2 Hermanas y el Gabinete de Aranjuez, estos trabajos se caracterizan por el interés en recrear el lenguaje arquitectónico nazarí e implementar una composición cromática que los respalde. Con estas maquetas, Rafael Contreras se da cuenta del interés que suscitan en el público estas reducciones a escala. Y en una segunda etapa, o lo que yo he considerado una segunda etapa, este interés se consolida y empieza a crear nuevas propuestas que se desmarcan de lo hecho anteriormente. A partir de 1865, despunta la cantidad de viajeros que visitan la Alhambra. Rafael Contreras, que hasta entonces solo había realizado maquetas en color, empieza a comercializar las maquetas sin color como recuerdo del estado en el que se encuentra el edificio en la actualidad, introduciendo la maqueta como souvenir que se corresponde con la aparición de lo que podríamos considerar el fenómeno turista en la Alhambra. Esto nos habla del proceso en el que Contreras pasa de entender la maqueta para el estudio y la recreación del estado original hasta realizar también maquetas como negocio. Esto será claramente premonitorio de su concepción de la Alhambra. Por un lado, un monumento que le apasiona y quiere restaurar, y paralelamente un negocio. También observamos en estas maquetas, a través de los elementos que recrea, una reivindicación de sus controvertidas decisiones de restauración. Es importante destacar que los primeros viajeros del romanticismo llegan a la Alhambra sin una imagen preconcebida, dejándose cautivar por la exótica novedad. La proliferación de los textos descriptivos, guías de viaje, grabados y dibujos, además de las propias maquetas, hace que los viajeros que lleguen a Granada en la segunda mitad del siglo XIX tengan un conocimiento previo profundo, que sin embargo no se corresponde con la realidad. La Alhambra que se encuentra no satisface la preconstruida en su imaginario, lo que crea un sentimiento de desilusión ante una Alhambra que no es lo suficientemente oriental. Este fenómeno, que en parte justifica las restauraciones fantasiosas para orientalizar la Alhambra, también propició la creación de las maquetas en la tercera etapa a partir de 1880. Ante el desinterés de las maquetas de una Alhambra que ya no es ni tan exótica, ni tan novedosa, ni tan ajena como antes, Rafael empieza a innovar implementando nuevos materiales, como son estas maquetas de acero galvanizado. Más que una conclusión, en esta última parte de la presentación me gustaría realizar una pregunta abierta. Para analizar el peso específico de la maqueta dentro de las restauraciones de Contreras, traigo un caso de estudio. En la imagen de la izquierda observamos la fachada de Comares en 1868, previa a la intervención de Contreras, que se produce en 1875 hasta 1880. El patio había sufrido varias modificaciones y vamos a destacar la implementación de las ventanas de corte moderno. Rafael Contreras, ayudado por su hijo Mariano, realiza la reintegración de todo el programa ornamental de los lienzos de fachada, la reincorporación de las ventanas y el zócalo de azulejería. Como veremos repetidamente en las restauraciones de Rafael Contreras, la recreación fantasiosa nunca va a estar respaldada por un proceso científico que la limite, lo que no quiere decir que no haya un método. Entre 1848 y 1865, esto es, al menos 10 años antes de realizar el proyecto, encontramos una gran cantidad de maquetas en las que se trabaja con tipologías de modelos
que no se concretizan en ningún espacio concreto de la Alhambra, como ya hemos comentado. Maquetas en las que, por ejemplo, ensaya soluciones de ventana que van desde el vano simple al triple vano y pasando por el vano doble. La maqueta que se muestra en la derecha de la pantalla se realiza mucho antes de la ejecución final de la reintegración de la ventana que se muestra a la izquierda. A excepción de la implementación del color, existe una concordancia casi exacta con el modelo que realiza casi 20 años antes. Esto demuestra que, al contrario de lo que se ha planteado anteriormente, Rafael Contreras es metodológicamente preciso, que, repito, no quiere decir que desde la historiografía contemporánea, entendiendo a Rafael como producto de su contexto, se pueda concluir que la metodología que implementaba fuese incorrecta. En el caso concreto de la fachada de Comares, el ensayo a través de las maquetas de diferentes soluciones de huecos de ventanas da lugar a una restauración estilística con un esfuerzo por la asimilación del lenguaje de la arquitectura nazarí. Aunque haya traído como ejemplo el caso de la fachada de Comares, hay incluso un caso que resulta más paradigmático: el uso de la maqueta como ejercicio de hipótesis proyectual en la restauración fantasiosa de la arquitectura nazarí en el mihrab del oratorio del Meksuar. Seguramente por hallarse dentro del ámbito privado de las estancias de los gobernadores, no pudo llevarse a cabo la restauración. No obstante, el mihrab fue objeto de las elucubraciones fantasiosas de Contreras en numerosos casos, variando los detalles ornamentales y la policromía. Desde 1855 hasta prácticamente 1900 es posible encontrar decenas de variantes de este modelo, trabajando la variedad de los motivos de yesería y la composición cromática. Toda esta variedad de maquetas no tiene mucho sentido desde un punto de vista comercial, donde la producción seriada de una misma tipología sería mucho más rentable para ensayar una solución única y compleja en cada una, más rentable que ensayar una solución única y compleja en cada una de las maquetas. Cabe destacar que evidentemente Contreras no es el autor de la ejecución material de las maquetas que se producen dentro de su taller, aunque sí es suya la responsabilidad directa de las directrices concretas del encargo. De esta forma observamos cómo la maqueta ha tenido un peso específico en las restauraciones de la Alhambra en el siglo XIX, que aunque yo haya señalado a través de dos casos muy concretos, es necesaria una exploración profunda que ponga en comparación las maquetas de una concreta tipología o espacio con las campañas de restauración llevadas a cabo en este lugar. Para finalizar, expongo un hallazgo que se sale un poco de la hipótesis de inicio, pero creo conveniente traerlo, pues puede dar respuesta a muchas cuestiones abiertas. Todas las maquetas llevan una etiqueta impresa en su parte posterior, como la que se muestra en pantalla. Bueno, no exactamente igual, va variando el modelo, pero digamos que es este tipo de etiqueta. En ella se atestigua, entre otros datos, que la obra es producción de Rafael Contreras y la escala, que en la mayoría de modelos es un 12avo del original. De estas etiquetas solo se sabía que venían impresas por la tipografía Indalecio Ventura Sabatel de Granada. Sin embargo, en el curso de esta investigación he topado con un hallazgo que es bastante interesante. La imprenta de Indalecio Ventura Sabatel era un negocio familiar que posteriormente gestionaría su hijo Indalecio Ventura López. Es a través de este Indalecio Ventura López que las maquetas de acero galvanizado llegarían a su máximo esplendor. En el año 1929 proyecta y ejecuta la canastilla del paso procesional de la Hermandad de Santa María de la Alhambra de Granada. Esta obra, realizada en acero galvanizado bañada en plata, ejecuta el Patio de los Leones en una proyección excéntrica, es decir, hacia afuera, 22 años después del cierre del taller de maquetas de Rafael Contreras en 1907. Lo hace con la misma escala exacta, un 12avo del original, e implementando los mismos modelos exactos que usaba Rafael Contreras en sus distintas maquetas del Patio de los Leones. Hasta este momento se había dicho que los Venturas eran una familia de impresores. Investigando en la escasísima documentación que he encontrado, constatamos que no es así. No es una familia de impresores, es una familia de orfebres que se diversificó con un negocio tipográfico.
llegando a contar con un taller en la Alhambra y otro local en la calle Santa Ana. La vinculación de orfebres con la tipografía es completamente compatible y se remonta, por ejemplo, al caso del propio Gutenberg. Esta canastilla, que yo la entiendo como una maqueta en sí misma, también es innovadora. Introduce por vez primera iluminación en el interior de las arcadas con el objeto de mostrar los calados de la celosía y propiciar una escenografía más espectacular en su salida procesional el sábado santo por la noche. Además, es parcialmente desmontable para poder dar la medida y revirar, esto es, girar el paso en su salida hacia Granada, en la S que dibuja en su interior la Puerta de la Justicia. Más allá del importante poder simbólico de una enorme maqueta de la Alhambra que recorre Granada, cuando es Granada la que siempre recorre la Alhambra, hay otros datos llamativos que no voy a desarrollar por cuestiones de tiempo, como la relación de Federico García Lorca con la propia canastilla del paso. Todo esto nos abre paso a replantearnos algunas cuestiones sobre el taller de los Contreras o la familia Ventura y su vinculación con las maquetas de la Alhambra tras el cierre del taller. Y esto sería todo. Muchas gracias.